Bienvenidos amigos a una nueva práctica. En esta oportunidad vamos a estudiar o resolver la adición con números racionales. Recordemos cuando hablamos de números racionales estamos hablando de los números fraccionarios, que se denomina con la letra Q. La letra Q significa números racionales o números fraccionarios. Entonces, en esta oportunidad, como dijimos un momento, vamos a estudiar la adición con números racionales, donde dice la adición de dos números racionales es la operación que nos permite determinar su suma total, ¿no? Al sumar dos números racionales cualesquiera, su resultado es otro número racional. Para la adición de números racionales debemos observar el signo y el valor absoluto de cada sumando. Entonces, si lo sumando tiene igual signo, se suma sus valores absolutos y al resultado se le antepone el mismo signo. Repetimos, si lo sumando tiene igual signo, se suman sus valores absolutos y al resultado se le antepone el mismo signo. Ejemplo, vamos a colocar un ejemplo aquí, a qué nos estamos refiriendo. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, vamos a realizar un ejemplo acá. Si yo tengo 2 sobre 10 más 5 sobre 10. Aquí estamos viendo que los dos tienen signo igual. O sea, si yo encierro esto en paréntesis, los dos tienen signo igual, positivo y positivo. Como es positivo, coloco positivo, ¿no? Como tiene el mismo denominador, coloca el mismo denominador y sumo los numeradores, que sería 2 más 5, ¿no? Y positivo da positivo 7 sobre 10. Positivo 7 sobre 10. Vamos a corregir esto que está aquí, que quedó medio. A ver, entonces sería positivo 2 más 5 sobre 10. Entonces da positivo 7 sobre 10. Bien, entonces coloca el mismo signo porque tiene el mismo signo, positivo y positivo, se coloca el mismo signo. Y el signo positivo no es necesario poner, así lo podemos dejar en 7 décimos. El segundo ejemplo sería, vamos a anotar el segundo ejemplo acá. Tengo negativo, voy a colocar negativo 8 cuarto más negativo 7 cuarto. Recordemos que esto se copia igual y el signo positivo no cambia nada de adentro, así quedaría igualito, ¿no? Como tiene el mismo denominador homogéneo, colocamos el mismo denominador y restamos los numeradores, o colocamos, mejor dicho, los numeradores. En este caso tiene signos iguales, no es una resta, tiene signos iguales y cuando tiene signos iguales se suma, ¿no? Se coloca el mismo signo y se suma. Aquí, por ejemplo, teníamos el mismo signo acá, se sumó y se coloca el mismo signo. Aquí tiene signos iguales, negativo y negativo, se coloca el mismo signo y se suman los números, que sería 8 más 7 es 15. 15 cuartos. Negativo 15 sobre 4. Bien, entonces de esta forma ya hemos visto dos ejemplos donde los signos son iguales. Cuando los signos son iguales, se coloca el mismo signo y se suma sus valores absolutos. Bien, vamos a ver otro ejemplo donde los signos son distintos. Por ejemplo, tengo acá signo distinto. Tengo 15 octavos. 15 octavos más negativo 14 octavos. Acá, aunque tengo los denominadores iguales, hay un signo diferente. Aquí hay positivo, aquí hay negativo. Vamos a reescribirlo. Aquí quedaría 15 octavos. El signo de más no cambia nada de adentro, quedaría igualito negativo. Negativo 14 octavos.
Como son homogéneos, coloca el mismo denominador, o denominadores iguales, se coloca el mismo denominador. Aquí sería más 15, que lo voy a poner, más 15, negativo 14. Como son signos diferentes, se coloca el signo del mayor, que sería más, luego se resta 15 menos 14 es igual a 1, y sobre 8. Nos da un octavo positivo, pero como es positivo no es necesario colocar el más y vamos a borrar. Quedaría entonces un octavo. Entonces aquí tenemos signos distintos, hay más y negativo. Y cuando son así se resta y se coloca el signo del mayor número. Se coloca el mayor número del numerador, en este caso, del mayor valor absoluto. Anotamos otro ejemplo. Tengo negativo 16. Negativo 16 tercios. Voy a poner dentro del paréntesis. Más 12 tercios. Aquí tenemos denominadores iguales, se coloca el mismo denominador. Y aquí coloco negativo 16 más 2. Coloco el signo del mayor número, perdón, valor absoluto sería negativo porque 16 es más grande que 2. Y restamos 16 menos 12, me queda 4. Y colocamos el mismo denominador que sería tercio, negativo 4 tercios. Bien, repetimos, aquí hay signos distintos, se coloca el signo del mayor y se suma o se resta los números correspondientes. Se resta los números correspondientes y se coloca el signo del mayor número. Bien, entonces ya hemos visto dos ejemplos. Uno, cuando los signos son iguales, y dos, cuando los signos son distintos. Los signos cuando son iguales se suman y se coloca el mismo signo. Y cuando son distintos se restan y se coloca el signo del mayor número. Bien, entonces una fracción se puede presentar dos casos. Cuando los sumandos son iguales o los denominadores son iguales. Por ejemplo, hemos visto acá que todos son denominadores iguales, que se llama homogénea, ¿no? Homogénea. Entonces se resuelve, se coloca el mismo denominador. Aquí estábamos viendo cuando los signos son iguales y los signos son distintos. Y además de eso también incluimos cuando los denominadores son iguales. Bien, entonces aquí vamos a ver los denominadores o fracciones de igual denominador, ¿no? O sea, cuando los sumandos son fracciones de igual denominador, se suman los numeradores y se coloca el mismo denominador. Ya lo vimos en un ejemplo anterior. Cuando los signos son iguales, se suman los numeradores y se coloca el mismo denominador. Y cuando los signos son distintos, se restan los numeradores y se coloca el mismo signo, el mismo denominador. El mismo denominador. Bien, entonces, dicho eso, aquí vamos a ver el primer caso de igual denominador. Tenemos lo siguiente. Negativo 2 cuartos. Negativo 2 cuartos. Más 3 cuartos. Más 7 cuartos. Aquí estamos viendo que los denominadores son iguales, ¿no? Cuando son iguales, coloco el mismo denominador, ¿no? Y como los signos de arriba son diferentes, entonces vamos a colocar aquí. Yo sumo lo positivo primero, que sería, voy a poner negativo 2 más 10 sobre 4. Y eso es lo mismo que decir, se coloca el signo del mayor número, que sería positivo, que es 10 menos 2 igual a 8. El signo del mayor sería positivo, sobre 4. Y eso lo puedo simplificar, 8 entre 4 es igual a 2. Porque 4 entre 4 a 1 y 8 entre 4 a 2 o 8 entre 4 es igual a 2. Entonces hemos visto acá que cuando las fracciones tienen igual denominador, colocamos el mismo denominador, se suma o se resta los numeradores dependiendo de él. Bien, entonces veamos un segundo ejemplo. Que tenemos negativo 2 sextos. Negativo 2 sextos menos 3 sextos más 10 sextos.
Bien, estamos viendo que las fracciones o de este número tiene igual denominador. Cuando tiene igual denominador se coloca el mismo denominador y se suma o se resta los numeradores. Aquí sería negativo 2 y negativo 3 sería negativo 5 más 10. Igual el signo del mayor es el número 10 y es positivo, ¿no? Entonces 10 menos 5 se resta porque son diferentes. Se coloca el signo del mayor que es positivo. 10 menos 5 igual a 5 sobre 6. Pero como es positivo no es necesario colocar. Ya se entiende de que es positivo. Entonces quedaría 5 sexto. Hemos visto dos casos acá cuando los denominadores son iguales. ¿Qué se hace? Si los signos son diferentes a los numeradores, se resta y se coloca el signo del mayor. Y si son iguales, se suma. Entonces, vamos a ver el segundo caso, donde las fracciones tienen distintos denominadores. ¿Qué se hace cuando hay fracciones que tienen distintos denominadores? ¿No? Distintos denominadores. Dice, cuando los sumandos son fracciones de distintos denominadores, la operación se efectúa de la siguiente manera, o sea, se busca el mínimo como múltiplo de los factores, ¿no? Vamos a ver el primer ejemplo. Tenemos aquí negativo 9 séptimo más 4 sexto. Bien, aquí estamos viendo que los denominadores son diferentes. Son diferentes, aquí hay 7 y 6, ¿no? En el caso anterior estábamos viendo denominadores iguales y se colocaba el mismo denominador y se restaba o se sumaba los numeradores. Aquí son diferentes. Cuando es así, se busca el mínimo como múltiplo, que sería 7 y 6. Se busca el mínimo como múltiplo de los factores 7 y 6, que empezamos 2, 6 entre 2, o factores primos. Se descompone factores primos. 6 entre 2, 3, y quedaría 7. 3 entre 3 a 1 y 7. Quedaría aquí 7 entre 7 igual a 1. Entonces, 2 por 3, 6, 6 por 7, 42. Es 42 mínimo con múltiplo. Pero hay una forma muy fácil para buscar el mínimo con múltiplo para no hacer esta parte de los factores. Que es importante saber y cómo se puede buscar, ¿no? Pero para ahorrar tiempo, si los números son diferentes, porque 7 y 6 no son múltiplos ni uno del otro. O sea, 7 no está en la tabla del 6, ni el 6 está en la tabla del 7. ¿No? Son diferentes. Y como son diferentes, lo único que puedo hacer es multiplicar entre ellos mismos. Sería 7 por 6, 42. 42. 42. No, no en todas las veces ocurre esto. Eso, cuando hay dos fracciones y los números son diferentes, yo multiplico los dos números y ya, para no buscar el mínimo con múltiplo, porque va a dar exactamente igual, ¿no? Va a dar lo mismo. Entonces, borramos esto aquí, borramos esto aquí. O sea, queda exactamente lo mismo. Entonces, ya tengo el mínimo con múltiplo que es el 42. Y luego ese 42 lo divido entre 7 y lo multiplico por 9. 42 entre 7 es igual a 6. Y 6 por 9 es 6 por 9 es 54. Sería negativo 54. Ah. Luego más, aquí porque estamos sumando aquí, 42 entre 6 igual a 7 y 7 por 4 es 28. 28. Entonces, aquí colocamos el mismo denominador. Como son signos diferentes, se resta y se coloca el signo del mayor, que en este caso sería 54. 54 menos 28 es 26. Negativo 26. Pero negativo 26 sobre 42 lo puedo simplificar entre 2. 26 entre 2 es igual a 13. Y 42 entre 12 es igual a 21. Entonces quedaría negativo 13 sobre 21. Entonces ya tenemos la respuesta de esta fracción. Los signos son diferentes y los denominadores son diferentes. Cuando son diferentes se busca el mínimo con múltiplo. Luego ese mínimo con múltiplo se divide por cada uno de los denominadores y se multiplica por el numerador, ¿no? Es lo que hemos hecho aquí. Veamos otro ejemplo de este caso de distintos denominadores. Tengo negativo de octavo menos un medio menos
3 cuartos. Bien, aquí todos son signos iguales, negativo, puro negativo. Pero los denominadores son diferentes. Pero hay un caso aquí. Si yo quiero buscar el mínimo con múltiplo de 8, 2, 4. Mira, aquí me va a dar, yo le voy a decir, aquí va a dar 8. Pero vamos a comprobar aquí. El mínimo con múltiplo de 8, 2 y 4. Empezamos con el primer número primo, que sería 2. 4 entre 2 igual a 2. 2 entre 2 es igual a 1. Y 8 entre 2 es igual a 4. Seguimos con 2. 2 entre 2 igual a 1. Y 4 entre 2 igual a 2. Seguimos con 2. 2 entre 2 igual a 1. Cuando se deja llegar al número 1, no se deja de seguir, ¿no? Entonces 2 por 2, 4 por 2, 8. Definitivamente lo que habíamos dicho, que nos daba 8. Bien, entonces, ¿qué ocurre con este truco que es diferente al caso anterior? En el caso anterior el número era diferente porque ninguno de los números estaba en las tablas ni del 7 ni del 6, perdón. Pero acá el 8 está en la tabla del 2, 2 está en la tabla del, o 4 está en la tabla del 2. O sea, 4 contiene a 2 y 8 contiene a 4. O sea que los 2 están en la tabla del 8. O sea, 8 tiene a 2 y 8 contiene a 4, porque 2 por 4 es 8 y 4 por 2 es 8. O sea, el 8 es múltiplo de 2 y 4. 8 es múltiplo de 2 y 4. Y como es así, entonces yo escojo el número mayor. En este caso es el 8. El 8 es mayor y que contiene a 2 y que contiene a 4 en su tabla. Dicho de alguna manera. Entonces, cuando es así, yo coloco el mayor, que en este caso es 8, para no buscar el mínimo con múltiplo, para ahorrar espacio. Pero si gusta, podemos también buscar y comprobar si es cierto o no, como lo comprobamos en los días. Entonces, aquí se divide. 8 entre 8 es 1 y 1 por 2 es negativo 2, ¿no? Negativo de nuevo, por 8 entre 2 es igual a 4 y 4 por 1 es 4. Y 8 entre 4 es igual a 2 y es negativo 6, porque 2 por 3 es 6, ¿no? 8 entre 4 es 2 y 2 por 3 es 6. 8 entre 2 es 4, 4 por 1 es 4. Y 8 por 8, 8 entre 8 es 1, 1 por 2 es 2. Se colocó con su signo correspondiente porque todos son negativos. Colocamos el mismo denominador. Como son signos iguales, se suman, ¿no? Y se coloca el mismo signo. En este caso sería negativo. 2 más 4 es 6. Y 6 más 6 es 2. 12. Negativo 12 sobre 8. Como son números pares, yo lo puedo simplificar entre 2. 2 entre 2 es igual a 6. Y 8 entre 2 es igual a 4. Se puede seguir simplificando entre 4. Aquí no, entre 3. Entre 3, perdón. Entre 3. 6 entre 3 es igual a 2. Perdón, aquí estamos cometiendo un error. Aquí no se puede simplificar. Vamos a verificar aquí. Aquí estábamos viendo mal algo. Bien, aquí queda 6. Vamos a revisar. 2 entre 2 me da 6. 8 entre 2 es 4. Ok. ¿Qué número se puede seguir? Claro, por 2. Por 2, ahora sí. 6 entre 2 es igual a 3. 6 entre 2 es igual a 3. Y 4 entre 2 es igual a 2. Ahora sí. Sería negativo 3 sobre 2. Negativo 3 sobre 2. Pero negativo 3 sobre 2 es una fracción impropia que yo no puedo dividir. ¿Verdad? 3 entre 2. Para dejarlo en número mixto, ¿no? 2 por 1, 2. Aquí me quedaría 1. 1 va arriba. Y el 2, pasa como denominador. Entonces la respuesta sería, coloque el mismo signo negativo. Siempre tenemos que recordar por el signo primero. Un entero, un medio. Que es lo mismo decir 3 medios. Negativo 3 medios. Bien, ya hemos verificado, entonces es importante revisar porque podemos cometer algún error cuando vamos a resolver una simplificación o cualquier tipo de operación. Y entonces veamos otro ejemplo. Tengo negativo 5. Negativo 5 menos un cuarto más 3 quintos. Aquí estamos viendo diferentes denominadores también, ¿no? Aquí yo multiplico 4 por 5, 20, porque son números distintos. Y aquí es 1, ¿no? Igual va a dar. 20 contiene 1, 4 y 5. Entonces, 20 entre 1 es 20. 20 por 5 es negativo 100. Vamos a ampliar esto. 20 entre 4 es 5. 5 por 1 es 5. Negativo 5. Y más 20 entre 5 es igual a
4, 4 por 3, 12. Entonces restamos esto. Quedaría negativo, sí, voy a sumar lo negativo primero, más 12 sobre 20. Y eso me da una igualdad de 105 más 12, que se coloca el signo del mayor porque hay una resta, son signos diferentes, quedaría negativo 93 sobre 20. Y si yo quiero simplificar o transformar, pero esto es una fracción impropia, ¿no? Si yo lo quiero dejar número mixto, negativo 93 entre 20 es igual a negativo 4 entero 13 sobre 20. Bien, entonces se puede dividir para comprobar esto si es verdad o no. Negativo 93 sobre 20, transformando a número mixto, quedaría negativo 4, 13, 20. De esta forma hemos culminado. Para seguir viendo el próximo video, los invitamos a que se suscriban y compartan el video. No siendo más, nos vemos en la próxima práctica.